de violencia que hay en México, que va incrementando, es que se ha generado cada vez más el debate acerca del uso, sobre todo el control de las armas en nuestro país. ¿Por qué elegí este tema? Efectivamente porque la violencia que viví en mi persona durante una experiencia personal ha sido el hecho de que fui víctima siendo un ama de casa. ¿Cómo un ama de casa va a quedar expuesta a un arma de fuego cuando se la pasa en su casa, haciendo que hacer, preparando la comida, cuidando a su familia? No debería un ama de casa estar expuesta a un arma. Me gustaría escuchar la opinión de los asistentes. ¿A ti qué te parece, Nora? Tener un arma en casa no es lo más viable porque puede producir accidentes, pero también Yo no estoy de acuerdo con ella porque un vecino metió una pistola, pero si no la va a utilizar, ¿para qué la tiene, no? Efectivamente. Y es aquí que se genera el debate. Nora tiene razón, Luis tiene razón. ¿Por qué? Porque el debate está entre los que sí están de acuerdo en que se permita, porque legalmente, ¿sabías que legalmente es posible tener un arma? Sí. El artículo número 10 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nos indica que cualquier ciudadano puede tener acceso a un arma, al permiso a un arma, ya sea para defender su propiedad o para defensa propia. Pero no cualquier tipo de arma, solamente permisibles de uso exclusivo del ejército. No me va a dejar mentir que eso es un tratamiento muy especial porque no soy miembro activo del ejército. Justo a ese punto iba, y para aclarar una vecina, efectivamente hay ciertos tipos de armas que están reguladas. ¿Sabían que existe un organismo de institución federal que existe precisamente, que es la Organización Federal para el Registro y Uso de Armas y Explosivos, que está encargada de regular y hacer valer todo lo establecido en la Ley del Uso de Armas y Explosivos en México, que se estableció desde el año 1972 en nuestro país? Cabe aclarar, justo, pensé igual que tú. ¿Sabes por qué? Porque aunque existe esa regulación, en México sigue careciendo de esa legislación que haga valer cuando alguien infringe la ley. Porque, ok, tengo el permiso, pero si hago uso indebido, ¿qué es lo que pasa? Alberto, ¿sabías tú que en muchos países como Estados Unidos a los ciudadanos es imperativo tener un arma? Parece que es de ley, si no tienes un arma es como si no tuvieras un coche. Pero ¿qué creen? En México esta necesidad no era tan básica. Y hablo en era tiempo pasado, ¿por qué? Porque con la creciente delincuencia la gente se empieza a pensar más si valdrá la pena tener un arma en mi hogar. ¿Sabes por qué lo digo? Recientemente viajé a Tabasco. Mi familia vive en una comunidad muy expuesta a la delincuencia. Y cada vez que tenía que atravesar en vehículo por la zona donde hay secuestros y asaltos, me asaltaba esa idea de decir, ¿sería conveniente traer un arma? Sí. Justo por eso se llama un debate. Él dice, sí, en el momento en que yo iba en ese trayecto, en la noche, deseé tener un arma. Pero cuando estoy en mi casa, comparto la opinión de Lucina de no. ¿Por qué? Porque sabían que el 80% de las personas que poseen un arma realmente no la saben usar. Nuestra legislación establece, efectivamente, te da el permiso para tenerla, pero no te exige y tampoco te capacita en el uso, el mantenimiento y el resguardo de esos instrumentos que generan la violencia y sobre todo los accidentes. Imagínense, desde que hay un
ejemplos en los noticieros. Cuando de repente los jóvenes o personas que están enfermas por alguna cuestión de salud y demás tienen acceso a un arma, es cuando ocurren los accidentes. Imagínate que en tu casa la tuvieras, que tu hijo tuviese un problema y que de repente para él la solución fuera tomar el arma y puede ocurrir un accidente. Y no es que necesariamente tu hijo sea una persona que lo haga por dolo. Lamentablemente hoy día la mayoría de las personas que la usan de forma ilegal sí lo realizan con dolo. ¿A qué se refiere? Sí, adelante. Creo que así como hay campañas de despenalización, debe de haber campañas de instruir a la ciudadanía sobre el uso, condiciones del arma. El reglamento de la Ley Federal de Explosivos establece que es obligación de los estados y en concreto de la Secretaría de Educación Pública orientar, pero no tenemos la cultura de prevención en México, desgraciadamente. Cuando el niño se está ahogando ya queremos hacer y deshacer. No tenemos cultura de prevención, como en otros países en Europa. Estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Alberto, ya que estamos compartiendo? Es interesante conocer la opinión de todos, porque esa es mi idea de compartirles este tema, que escuchemos la opinión de todos. Sí. Armas, si se refiere a pistola y las armas está bien. Pero armas tengo en mi casa, por ejemplo, tengo un cuchillo para la cocina, tengo un italiano, tengo un aparato para el desarmador, todo eso se puede usar como arma. Tengo una piedra grande para detener una puerta. Estoy totalmente de acuerdo. Cosas que no son armas específicas se pueden usar como armas. Alberto, ¿qué te parece? Ayúdanos para que dentro de un momento tú me apoyes en la parte de poder completar lo que Carmelita nos acaba de sugerir. Era un punto que realmente no tenía contemplado en esta exposición. ¿Qué te parece que me ayudes a hacer un listado y en un momento nos las puedes compartir? ¿Te gustaría ayudarme en esta exposición? No, gracias. Muy bien, entonces vamos a compartir y poner opinión porque la aportación de Carmelita fue muy importante hasta para mí, que soy la oradora. No había pensado en ese sentido. Créanme que en más de una ocasión he tenido ese cuchillo de cocina de mi mamá, que es de este tamaño, que siempre me pregunta, oye, ¿por qué no utilizas ese cuchillo? Le digo, no mamá, lo siento, lo que pasa es que ese cuchillo me da miedo. Siento que voy a descuartizar a alguien. ¿Por qué? Es un cuchillo de cocina, pero para cualquier otra persona puede ser el instrumento mortal más terrible y terrorífico que le puedas poner a una persona con una mente enferma. Alberto, ¿qué otra arma consideras que puede haber en tu hogar? Prefiero que los demás. Muy bien, entonces, ¿te parece? Vamos a poner atención porque me gustaría escuchar también la opinión de los demás. Adelante. En el tiempo de militar y policía que usé arma, yo creo que resumiendo, las leyes, como usted lo comenta, no son perfectas, son perfectibles. Si bien es cierto, en 1970 y tanto se estableció esa ley, aquí el compañero Francisco, abogado, postulante, sabe bien que tenemos falta de cultura de prevención. Y si lo acaba de mencionar, que si tenemos el permiso, pero no el cómo manejarla, cómo mantenerla, cómo resguardarla, entonces tenemos que perfeccionar la ley en ese sentido para que cada ciudadano, en estos tiempos de tanta violencia por el crimen organizado, tengamos unas mejores reformas de ley para poder tener todos arma, ya sea conduciendo, en casa, en la oficina, para ser no secuestrados por el crimen organizado y puestos en una situación antijurídica donde nos están secuestrando y poniendo cuotas a todos los emprendedores y empresarios. ¿Es cuánto? Gracias por tu aportación. ¿Qué les parece? El que tenga alguna aportación tan valiosa también como la de él, les propongo que las vayan apuntando y en un momento vamos a hacer una sección, tenemos el tiempo suficiente para hacer una sección de preguntas y respuestas porque esto es un debate. Ese punto que nos comentaste me lleva... Yo prefiero que también se derogue la ley, o
sea, para que lo Sí, que tiene efectivamente, ¿qué te parece que ese sea el punto que logremos ahora en el siguiente debate? Porque en algún momento lo pensé, que se derogue la ley, pero con las lecturas que hice como ciudadana, porque debo ser honesta, no soy experta en el tema y profesional en temas legales, pero soy una ciudadana que lee y se informa. Estoy de acuerdo en que la solución no ha sido precisamente quitarlo, es decir, eliminarlo, porque tampoco esa sería la solución. Hay que ver la solución de una forma integral, partiendo desde cuáles son las causas adyacentes de que haya y se genere tanta violencia para tener que necesitar la presencia de un arma en la sociedad. ¿Cuáles son? La cuestión desigualdad económica, la desigualdad también en las oportunidades educativas y laborales. ¿Alguien más me podría, Alberto, Lucina? La educación básica, Exactamente. se están perdiendo. Alberto, No, adelante, los demás, por favor. Luis, ¿alguna aportación? No. ¿Es aquí el momento? Por favor, ayúdenme. Yo quiero hacer una aportación. Adelante. Fíjate que en muchas ocasiones también en qué capacidad está la persona, psicológicamente hablando, de obtener esa arma. Si no está preparada o tiene un antecedente emocional que no corresponde a utilizarla también, no debería de. Valiosísima aportación. ¿Sabes por qué? Porque navegando en internet, buscando, bueno, ¿cómo le puedo hacer para tener un arma? Yo, una ciudadana, ama de casa, madre de familia, y resulta que es tan sencillo como realizar cualquier trámite institucional a través de una dependencia. Simplemente metes tus documentos, cumples con lo estipulado, y si es así, te llega el permiso como cualquier trámite institucional en nuestro país. Considero, aquí viene la parte de legislación, en donde eso es lo que hace falta en nuestro país para decir, bueno, ¿qué pasa para los que infringen? ¿Realmente son necesarios o son suficientes todos los filtros que se han estado dando para poder otorgarle el permiso a X persona, a cualquier persona de poseer un arma? ¿Sí, Cari? Obviamente es un tema muy controversial, pero lo vimos en la pandemia, gente o parejas que no estaban acostumbradas a estar juntos, de repente están las 24 horas, pues agarran del chongo. Ahora imagínate o imaginémonos cuando nuestras emociones no las sabemos controlar. No quiere decir que hayas tenido un problema psicológico, o no quiere decir que hayas tenido alguna patología, ¿no? Pero si no sabemos controlar nuestras emociones y de repente somos vulnerables y tenemos un arma a la mano, desafortunadamente se ayuda. No es porque esté mal. Ya como conclusión, sí, adelante. A mí me gustaría comentar que se habla mucho de la cultura americana de las armas, que se habla de la legislación. Lo que no se menciona es que el homicidio, las muertes infantiles a nivel nacional en Estados Unidos es los accidentes en casa con armas de fuego. Es el tercer causa de defunciones en el país de Estados Unidos por armas de fuego. Exactamente, y eso me lleva a la conclusión de que no hay una solución definitiva, no hay una fórmula mágica, sino simplemente el trabajar en la cultura respecto a quiénes son los que tienen el acceso, seguir trabajando en las demás causas que generan el incremento de la violencia y efectivamente hacer valer nuestros derechos, participar como ciudadanos mexicanos que somos, sobre todo responsables de que las leyes se cumplan